Buenos días, estamos de vuelta desde Linares, concejo de Proaza. Vamos a hacer una ruta circular que pasan por los picos de La Loral y el Buey Muerto. Pues vamos a ir ya directamente por aquí en carretera hacia el pueblo de Las Vegas. Venga, vamos. En esta primera parte vamos hacia la localidad de Las Vegas por carretera. Tramín de descenso. Para allá abajo. Al fondo Linares. Seguimos bajando hacia Las Vegas y ahí tenéis el pico Gran Damiana. Creemos que es el techo de Santo Adriano. Llegando a Las Vegas y nos vamos a meter por aquí, parece. Acaba el pueblo de Las Vegas y para arriba. Venimos de allí. Dejamos el pueblo a nada, 20 metros y venga, para el monte. Esta zona decían por ahí que estaba un poco sucia, a ver cómo está. Zona húmeda, mucho barro, tramo sucio, ¿eh? Bueno, aquí se nos cierra completamente, hay que ir para el prado. Bueno, veis que el camino vaya abajo, horrible. Salimos al prado. ¡Quieto! Sabíamos que la primera parte era complicada, ¿eh? Derecha, kilómetro 3.400. Ahora vamos dirección a la campa Las Vegas y de ahí bajaremos por un barranco y seguiremos camino. ¿Barranco? Venimos de ahí atrás y aquí estamos en la campa Las Vegas. Sí. Bueno, bajamos hacia allí, hacia el barranco de la Cardanosa. Vamos a entrar ahora mismo en el concejo de Grado. Está empezando a llover. Venga, bajando de la campa Las Vegas. Abajo el río. Aquí fuimos probando, por dónde ir. Íbamos paralelos al track y vamos tranquilamente. Venimos de aquí, de esta zona y cercado, camino y venga, seguimos. Embarrado y complicado, pero bueno, nada. Kilómetro 4560, izquierda. Esta parte del camino, como veis, está más empedrada. Venga, siguiente cruce, izquierda otra vez. Vista atrás, kilómetro 5200. El barranco se nos va alejando. Y nada, el tramo este es fácil, ¿eh? Hay mucho barro, pero bueno. Vamos bajando poco a poco desnivel negativo, poquitín a poquitín, disfrutando de las vistas. Venimos atrás, allá arriba, descenso y ya está, la Condesa. Mirad qué sitio, ¿eh? Hay un barrizal de la Virgen aquí. Totalmente abandonado, con una panera ahí. Para abajo. Seguimos descendiendo. Kilómetro casi 6, ya bajamos
de la Condesa, mucho barro. Y venga, según GPS, a la izquierda. Abajo sigue el agua, ¿eh? Venga, esto creo que es el arroyo, ¿eh? De la Carbanosa. Lo cruzamos por encima. Ahora ya empezamos ascenso hasta el pueblo de Santo Adriano y de Santo Adriano al pico del Buey Muerto. ¡Vamos para allá! Mira abajo, un molino. ¡Guau! ¡Qué pasada! Kilómetro 6,800. Aquí estamos pasando encima del río de las Varas. Casi kilómetro 7. Seguimos ascendiendo hasta Santo Adriano. Esta que tenemos al fondo es la Loral, la segunda cima de hoy. Seguimos subiendo. Primeras casas de Santo Adriano. Kilómetro 8,500 aproximadamente. Viste atrás. Queda poco ya. Queda poco del pueblo ya. Mira, una fuente. Bueno, ahí está. Esto es San Adriano del Monte, concejo de Grado. Mirad, otra casa con horno. Qué pena. Venga, dejamos Santo Adriano después del Picorabis y para arriba. Ahí hay marcas de perre. Seguimos saliendo. Para arriba. Pues sí, sí, para hacer pro de la fiesta. Hasta ahí arriba tenemos que subir. Ojo, el prado de la fiesta y primero a la derecha. Bueno, ahora sí, camino de monte, ¿eh? Sí, venimos de allá abajo, giramos aquí, para arriba no, derecha. Nos vamos al Buey Muerto. Bueno, aquí estamos en una zona con maleza caída, con árboles caídos y caminos para izquierda, para derecha. Como veis ahí, nosotros tiramos siguiendo track, ¿vale? Derecha aquí. Estamos a 50 metros de la última cabaña que grabé. Seguimos subiendo parte dura, aquí desnivel es el 30 y pico %. Seguimos ascendiendo, vemos ahí al fondo Peñamayor, al fondo Picos de Europa, la Mostallar, el Mosquil. Bueno, parte complicadísima de seguir por track. Vamos mirando hacia el pico y poco a poco subiendo. Bueno, y por fin decidimos ir campo otra vez ya, ni track ni hostias. Vemos allí el pico, para arriba. Seguimos subiendo a pelo.
Abajo el pro de la fiesta, Sierra del Álamo al fondo. Está empezando a llover un poco y ya estamos ahí ya. Últimos metros al Buey Muerto, aproximadamente 1020 metros. Separación creo que entre Concejo de Grau y creo que Yernes y Tameza, creo que era, no me acuerdo. Después iremos a eso de allí, a la Loral. Fue dura la subida, ¿eh? Muy directa, con mucho desnivel. Bueno. Al fondo Peña Manteca. Toda la Sierra del Álamo. La Peña del Alba. Buzonín del Pico, Buey Muerto, 1025 metros. Buenas vistas para el otro lado. Siguiente pico, la Loral. Venga, continuamos viaje por aquí, esas pistas que se ven ahí, tiquiriquiri, y a la Loral. A ver lo que tardamos. Allí comeremos. No, y llevaderos, ahora ya cambia, ¿eh? Sí, hombre, yo todo lo que veo es terreno muy fácil de subir. El Buey Muerto. Allí venimos. Venga, nos estamos acercando a la zona conocida como Brañas Negras, donde está el arboreto, que es una especie de jardín botánico de árboles. Ahí lo tenéis. La Loral nos va quedando a la izquierda. Llegamos aquí al collado y nos metemos a izquierda, en la pista. Kilómetro 12, llegando al arboreto. Lo que os decía antes, una especie de jardín botánico de árboles. Está un poco gastado el mapa. Y ahí donde están los buitres tenemos que subir. Se va tapando la Sierra del Álamo. A los pocos metros del aula vital, Brañas Negras. Aquí tenéis las cabañinas, las regladinas muy guapas. Kilómetro 12.500, saliendo de Brañas Negras. Vamos a empezar a subir ya a la Loral. Kilómetro 13.450, llegando a la fuente. Más atrás. Aquí un GR, al fondo el Sueve, cartel que indica cómo va a llegar, pasaremos después. GR 109, Asturias Interior. Collado Fancuaya. Bueno, pensamos que esta zona es zona de puertos de Marabio. Entiendo que para atrás está lo que es los puertos. Está la ruta también en el canal. Aquí un jardín. Y este numerito, veo lo que pone. Pues nada, para arriba.
Al fondo el Buey Negro. Tras 14 kilómetros y 800 metros y 1025 positivos, pico La Loral. Con toda la sierra de Álamo al fondo. Según leímos, el vértice lo tiró un rayo, Zona de Somiedo, Peñarrueda, Ubiña, Álamo, el Sueve. Ahí está, 1247 según la descripción. Sufrimos ahora, Bueno, qué guapo todo. Hay que comer, necesitamos energía. El Urro. Esto se ve. Peña Negra. Estos son los Vigaros. Por la forma seguro, vamos. Y el Muñón. Vigaros izquierda, Muñón derecha. Y Ubiña. Rueda, zona del Fariñentu, zona de los Huertos del Diablo, todo el Álamo, la Peña del Alba, la Mostallar, Peña Mayor detrás, el Sueve y la zona costera, que no controlo nada. Oviedo, mira Oviedo cómo refleja ahí algo, no sé qué será. Blanco. Con las espectaculares vistas de la Sierra del Álamo. Mira, ya ves hasta ahora cómo se ve. Vamos a bajar de la Loral, que hace frío aquí ya. Comimos unos repichinos de pollo muy rico. Y ahora, próxima parada, Cueva Llagar. Una cueva que tenía muchas ganas de visitar. Vamos para allá. Descendemos. Allá abajo está Cueva Llagar.
Empezamos bajada. A ver qué liada, que hay mucha cotolla. Bajando por el cotollal. No seguimos track, vamos así aproximadamente hacia allí. ¿Qué vamos? Pues tiramos por el cotollal. Hay bastante espacio. Sitio guapo, ¿eh? Bueno, volvemos a pista. Fuente. 32. Dejamos la pista y bajamos a ver la cueva de Cuevallagar. A ver si podemos pasar porque hay un montón de agua, ¿eh? Baja un arroyo por aquí, se debe meter en la cueva. Qué guapo, ¿eh? Estamos en el monumento natural de los puertos de Maravio. Baja el arroyo y se mete en la cueva, ¿eh? Conjunto cástico. ¡Bah, qué guapa! ¡Qué guapa, qué guapa! Sí, sí, debe ser para el cercado, para el ganado. Cuevallagar. Dejamos Cuevallagar y regresamos a la ruta. Bajamos de allá arriba por todo el cotollal, izquierda a Cuevallagar y venga, ahora ya volvemos a la ruta. Último repechín. A ver si lo cojo. Este ya era Sierra del Gorrión. Y aquí, toda la Sierra de Caranga, vista desde otra perspectiva. Estamos acostumbrados a verla de otra manera. Entonces, si eso es la Sierra de Caranga, no sé cuál puede ser. Bueno, este llega a Moniteiro. Sierra del Aramo. El Moncuevo y la Gamonal, debe ser esta. ¡Buah, qué sitio más bonito! ¡Qué paz! Silencio, los pajarinos, la montaña. Vamos dejando esta parte ya. Otra portilla. Vista atrás. Pero mira qué cosa más guapa, chaval. Mira las vistas al Alamo. Qué pasada de vistas, chaval. No puedo parar de flipar con las vistacas que hay aquí del Alamo.
Nos quedan aproximadamente 4 kilómetros, todo en descenso ya, por pista, cómoda. Kilómetro 18,500 de frente. Kilómetro 19. Cambio radical de vista ahora, tenemos el Moncuovo delante. Guapísimo. Y la Bella del Alba a la derecha se ve mucho mejor. Mira cómo cae el agua ahí. Kilómetro 20, Fuente. Ahí al fondo también está lloviendo. De momento libramos. Ya vemos Linares al fondo y sobre él el pico Gran Damiana, que es el techo de Sant Adriano. Bueno, antes de llegar aquí a la carretera, kilómetro 21,500, nos metemos por aquí para ir a Linares. Zona del mirador. Enlazamos con la carretera. Pues vamos acabando la ruta. Salen aproximadamente 23 kilómetros, poco menos, 1200 positivos en 6 horas y 20 llevamos de caminata. No es una ruta espectacular, pero a mí me gustó. Me gustó las vistas que tiene de muchos sitios de Asturias, ver Coballagar, el Aramo desde aquí y la Sierra de Caranga es muy guapo de ver. Y nada, una buena pateada para empezar otra vez a funcionar. Venga, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! Adiós. Linares ahí al fondo. Últimos metros con los buitres acechando.